Y bueno, tenemos el inmenso honor de contar con ya un amigo de la SRE, como es Brian, que se ha ido a la oportunidad de verlo en otros foros. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Espero que disfrutéis de la charla de Brian City. Un honor tenerte aquí, Brian. Gracias. Buenos días, everyone. From now on, everything that you hear in Spanish will come via the mouth of Sauron here. Todo lo que oigáis en español. Lo habéis entendido perfectamente, no necesito traducir eso. This emblem is, of course, one of the most recent pieces of artwork designed by Alan Lee. El emblema que estáis viendo es una de las obras más recientes dibujadas por Alan Lee. I won't insult you by suggesting that you can't see the symbolism that's embedded in this emblem. No os insultaré pretendiendo que no comprendéis el simbolismo de esta imagen. The great wave, la gran ola, the white tree, el árbol blanco, the helm, el yelmo, and the Star of Elendil. Y la estrella de Elendil. The title of my talk today is Este es el título de su presentación de hoy. So, how and when and why did this project begin? ¿Cómo, cuándo y por qué empezó este proyecto? I will give you a clue. Os daré una pista. I'll give you another clue. Os voy a dar otra pista. Yes, you've got it. Lo pillasteis. It's the month of March 2021. Es el mes de marzo de 2021. And I receive a telephone call. Y recibe una llamada telefónica. It's from this man sitting with me here. Ese hombre sentado con él ahí. Chris Smith, Tolkien editor at HarperCollins. Chris Smith, editor de Tolkien en HarperCollins. In case you're interested, the occasion when this photograph was taken, por si os interesa saber cuándo se tomó esta foto, I had, first of all, had a haircut. Se acaba de cortar el pelo. And secondly, I was signing, I think it was 5,000 copies of the Battle of the Five Armies Hobbit book. Y estaba firmando 5.000 copias del libro El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, que podéis ver apilados detrás. And the reason I'm smiling is because I haven't yet started signing. Y sonríe porque no ha empezado, Interestingly, if you want to find a good copy of this book, look online to find one that isn't signed. Si queréis encontrar una buena copia, buscad en internet la que no esté firmada. So I had a good idea that the phone call was going to be asking me to do something. Así que tenía la idea, bueno, me van a llamar para pedirme que haga algo. I think that I expected the call to say, Rings of Power is being produced, and they are going to want a series of books about the series. Lo que yo imaginaba era, bien, van a sacar los Anillos de Poder, pues lo que me van a pedir que haga es un libro sobre la serie. No. No. The call said, would I consider compiling a book that brought together Tolkien's writings about the Second Age? Pues no, lo que le pedían era, ¿estarías dispuesto a preparar un libro que reúna todos los escritos de Tolkien sobre la Segunda Edad? For publication, well, when The Rings of Power was released. ¿Y cuándo lo publicaríamos? Pues cuando salgan los Anillos de Poder. So this means, of course, that HarperCollins were wanting to produce a book that would, as we say in Britain, ride in on the coattails, follow on from the Amazon series. Así que entonces lo que pretendía HarperCollins era sacar el libro sincronizado de tal manera que fueran a rebufo de la serie. But at the same time, really be based in Tolkien rather than something extraneous like the television series. Pero que estuviera basado de verdad en Tolkien y no en algo como la serie. So I said,
I'll think about it. Me lo pensaré. In my head, I was actually thinking, I don't think so. It sounds very difficult. Su cabeza decía, para mí que no, esto suena difícil. While I'm not thinking about it, I have another call from Chris Smith to see if I've thought about it. Cuando estaba pensando en decir que no, le llama otra vez Chris Smith para ver si ya se ha pensado en decir que sí. Adding that Alan Lee has already agreed to do the illustrations. Y le cuenta, Alan Lee va a ser quien ilustre el libro. That was very tempting. Eso era tentador. I had done 3 books with John Howe. I knew both men because I'd met them in New Zealand when we together were all doing things connected with the films. Ya había hecho 3 libros con John Howe, había conocido a los dos cuando estaban en Nueva Zelanda preparando los libros sobre las películas. And I was a great respecter of Alan's work. Y aparte le gusta mucho el arte de Alan. So that was very tempting, but the thought remained how to do it. Era muy tentador, pero la cuestión central, ¿cómo hacerlo? And then I thought maybe there is a way, because what Amazon are doing, little did I know, they are following the chronology of the Tale of Years. Puede haber una manera de hacerlo. Lo que él sabía en ese momento era que Amazon estaba más o menos respetando la cronología. Because that... yes, well... That's a cough. Innocent cough. That is what I thought they were doing. It may be what they thought they were doing. Quizá ellos pensaban que estaban haciéndolo. But the Tale of Years, yes. The chronology is there, and we've all had it ever since we first read The Lord of the Rings, providing the appendices were in it. La cuenta de los años siempre ha estado ahí, la hemos conocido desde la primera vez que leímos El Señor de los Anillos ya con los apéndices publicados. And if I was to make this the backbone of the book, the structure on which I hung the extracts that Tolkien had written in many other sources, and many of them presented by Christopher, then there might be a way of bringing all this material together. Si hacía de la cuenta de los años la columna vertebral de todo el trabajo que iba a hacer, iría colgando de ella los distintos extractos que Tolkien había escrito y que Christopher había editado y publicado, y quizás así conseguiría hacer algo que saliera redondo. And there was also Appendix A, because Appendix A contains the list of the Númenórean kings, many of which, of course, don't appear necessarily in Appendix B, but there was more structure there that I could draw upon. También estaba el apéndice A, que contiene la lista de los reyes de Númenor, muchos de los cuales no aparecen en la cuenta de los años, así que dado que aparecen bien cronológicos, él podía utilizar eso para organizar el material. As everybody knows, Professor Tolkien was not keen on storytelling in chronological form. Como todos sabemos, a Tolkien no le gustaba contar las cosas en orden cronológico. If he had survived to hear my radio version in 1981, or certainly see Peter Jackson's versions, he would not have approved, because it's not the way in which The Lord of the Rings is structured. Si hubiera vivido para escuchar su dramatización en la radio o ver las películas de Peter Jackson, pues probablemente no habría estado de acuerdo, dado que esa no era la estructura que él habría escogido para contar su narración. Nevertheless, he gives us these chronologies, so he can't have been totally against the idea of things being arranged chronologically, and that was what I had to do. Dado que él escribió esa cronología, eso nos transmite la idea de que no era completamente ajeno a la idea de ordenar las cosas, así que quizá él podía utilizar este método para preparar su libro. October 2021. Trick or treat. Trato o truco. I have another phone call, and this phone call says they would like me to present a treatment for the Tolkien estate of how the book would be presented. Not extracts, not detail, but the structure.
recibe otra llamada de teléfono en la cual se le pide que prepare un esbozo de cómo abordaría él el tema. No quieren extractos, no quieren textos concretos, sino una propuesta sobre todo de estructura. This must be done and with the estate by December. Esto tiene que estar hecho en diciembre. It's 12th of December, El so 12 de early. diciembre. El 12 de diciembre. So by December 2021, there is the 2 pages which explained to the estate how the book would be put together. Así que en diciembre de 2021 ya tenía, y ahí podéis verla, la propuesta de 2 páginas que le presentó al Tolkien Estate de cómo abordaría este material. So the next question was, how many days are there between the 12th of December 2021 and the date by which I have to deliver the manuscript, which is March 2022? Pues la siguiente cuestión era cuántos días hay entre diciembre del 21 y marzo del 22, que es cuando él tenía que entregar el texto completo. The answer? 90. No es tiempo suficiente. I didn't get any sympathy from HarperCollins when I said that's impossible. No voy a poder, eso es imposible. It is impossible. It is possible, they said. Lo haré. So eventually I said to myself, it's time to stop thinking so much and just get on with doing it. Y entonces me dije a mí mismo, deja de pensar en ello y ponte a hacerlo. These are the books that I had to deal with. Esos eran los libros de los que tenía que ocuparse. So, these volumes of the history of Middle-earth, plus the Silmarillion, Unfinished Tales, and because I'm slightly anxious about this microphone. Is this booming? Does it sound very booming? Is it okay? It's just in my head, probably. Also, because I thought that one of the ways of making the material particularly accessible or understandable to Tolkien fans who were not familiar necessarily with the source material was to include references from The Lord of the Rings. Ese era el material del que tenía que ocuparse, la historia de la Tierra Media, el Silmarillion, los cuentos inconclusos. Claro, cómo trabajar con ello, pues él quería hacerlo de una manera que fuera accesible a todos, por lo cual se planteaba introducir referencias también en El Señor de los Anillos, sobre todo para quienes no estuvieran acostumbrados a bucear en esos materiales de base. And to enhance it even more by using passages from Tolkien's letters about Numenor and the writing of the creation of the stories that are in the Silmarillion. Y para mejorarlo más todavía, incluir fragmentos de las cartas donde se refiriera tanto a la historia de Númenor como a la composición del Silmarillion. I bought these paperbacks Se compró todo esto en tapa blanda because you never write in your own copy the good copies of your book, you know? porque no They se, are for reading. no So se escriben los libros que utilizas para leer. HarperCollins didn't give them to me. HarperCollins no se lo dio. They came as not exactly a gift, but by arrangement with Amazon. Vino no como un regalo / donativo, sino como un acuerdo con Amazon. Soon the books began to look, this is my notebook, pages from my notebook. So that there's pages and pages like this, with lists, crossings out, cross-references. Ahí están las páginas de sus cuadernos donde él tenía pues sus listas, sus referencias tachadas, referencias vinculadas, etcétera, etcétera. I'm a very messy worker, as you can see. Es un trabajador un poco ordenado. And those paperbacks were soon being abused and destroyed like this. Y pronto pues esas ediciones en rústica empezaron a ser maltratadas y empezaron a quedar en ese estado que podéis ver ahí. That is a savage copy of the Silmarillion. Esa es la copia absolutamente maltratada del Silmarillion. I was very fortunate because I had all of the texts of the history of Middle-earth available to me as PDFs. Tuvo la suerte de que tenía la historia de la Tierra Media disponible en PDF. So my work was much easier than that of Christopher Tolkien, who had to not only decipher his father's handwriting, but transcribe it and then try and arrange it in whatever he thought was the correct order. So I had an easy job there. Lo tuvo mucho más fácil que Christopher Tolkien, que tuvo que descifrar la letra
de su padre, reconstruir los textos y después colocarlos en el orden que él consideraba más conveniente, por lo cual en el fondo Brian lo ha tenido mucho más fácil que Christopher. However, I did have a very particular task to do, or two. The first one, which Monica would know all about, is that in order to aid the Spanish publisher and the Italian publisher and the French and so on, I had to identify those passages in their broader sense that were already translated into other languages. This would give the translator of the book an advantage, because they would need to know I'm using, for example, the whole of Aldari and Arendis story from The Mariner's Wife. So they would need to know that, because that would be a chunk of material that either was already translated or which was yet to be translated. Él tenía además una tarea adicional de la que muy bien puede hablarnos Mónica. A medida que iba componiendo el texto, iba identificando de dónde procedían los fragmentos que había utilizado para componer su propio texto. Esta guía se facilita después a los traductores de las distintas lenguas extranjeras, de tal manera que ya saben que si, por ejemplo, ha utilizado Aldarion y Erendis para este fragmento, ellos buscan la traducción que ya existe de Aldarion y Erendis y la incorporan en lugar de hacer una nueva traducción. This was also essential because the Tolkien estate, had to know where they were going to pay royalties. They weren't paying me any royalties, but they did have to pay the estate of Christopher, the estate of the professor, and they needed to know who owned the original copyright in those passages. Nota del traductor, lo que viene ahora es maravilloso. Tenía que determinar además qué partes de qué textos había utilizado para calcular el porcentaje de derechos de autor que le correspondía a cada uno de los titulares del copyright. Así que entonces se calculan los porcentajes que le corresponde al Tolkien Estate, cómo se divide después entre los herederos de Christopher Tolkien, los herederos de otros hijos, etcétera, etcétera. Wonderful. Por cierto, él no recibió derechos de autor, me olvidaba decirlo, no recibió derechos de autor por las ventas de la Caída de Númenor. Recibe otro tipo de honorarios. I also had to keep a precise record of how many words from each of the books, each of the sections of the books, I had used, because that affected the royalties that people would receive at the end. So that's easy because word count's available on a computer, obviously, but I had to make sure that every single passage I'd written down the page number and how many words were used from it. It was like a secretarial accountancy job. Todo esto se calcula a partir del número de palabras que utilizaba de cada fragmento, que tenía que ir anotando, indicando esto sale de la página tal de tal libro, y al final se suma el número de palabras y se calcula el porcentaje de derechos de autor. Es decir, él hacía tareas de composición y a la vez tareas de secretaría administrativa para contabilidad. This is a list of sections, because when Chris Smith and I discussed it, we thought the chronology is going to look a little, just like a list of dates. So why don't we gather the different dates together and make them into a chapter? Esto que veis aquí es una lista de secciones, porque cuando al principio él y Chris Smith estaban concibiendo la obra, decidieron, si todo lo que hacemos es la cronología, va a aparecer una lista de fechas, así que ¿por qué no buscamos agrupar los textos y crear una especie de capítulos, que es lo que estamos viendo ahora? The founding of Numenor, the Sauron aroused, assault and fall. La fundación de Númenor, la llegada de Sauron, el asalto y la caída. And I thought of one which I really liked, which was the Golden King and the Dark Lord. Y había uno que me gustaba especialmente, el Rey Dorado y el Señor Oscuro. They said no. No. It has to be as it is given in the appendices. But the problem with that is that some of the entries, there was very little supporting material. So that meant that there would be some passages with a date, which would have very little, and maybe just a paragraph or two paragraphs. No, hay que hacerlo respetando la cronología. Tiene que hacerse todo tal y como está escrito, pero claro, eso genera un problema. A veces algunas de las entradas son unas palabras, un párrafo, dos párrafos. ¿Qué vamos a hacer? And that is where
my colleague Alan Lee became not just a co-worker on this book, but actually the driving force. Y ahí es el momento en el que Alan Lee se transforma no en un simple colaborador de esta obra, sino en la fuerza que impulsa el trabajo. He'd been asked to create the cover art and 11 color plates and a few pencil headings and footers. Le habían pedido que preparara la portada, 11 ilustraciones en color y unos cuantos dibujos a lápiz. But when he knew that there was all that white space in the book, or there would be, he started filling it up with drawings. I think over 60 of them in all. 60. Yeah. Y claro, de repente se encontraron con que había tanto espacio en blanco en el libro que qué mejor manera que rellenarlo con dibujos de Alan Lee, que empezó a dibujar hasta alcanzar la cifra de 60 ilustraciones. Illustrations like this one. Como esta, por ejemplo. All of the illustrations you're going to see today are taken directly from Alan's own artwork provided for me, and you will see in showing them on the screen in much greater detail than you can see them in the printed book. Todas las ilustraciones que vamos a ver ahora proceden directamente de los trabajos de Alan Lee. Los vamos a poder ver con mucho mayor detalle. Nota del traductor, el PowerPoint pesa 350 megas, fin de la nota. Así que vamos a poder entonces apreciarlo con muchísimo más detalle que en la edición impresa. In order to sell the idea to the Tolkien estate, HarperCollins produced a dummy of the book, which included, as you see here, a title page, pages of introduction, an outline, and some of Alan's pictures, which appeared as sketches, pencil sketches. Para convencer al Tolkien Estate de la calidad de la obra, pues prepararon un dummy, ha dicho él, una edición, pues vamos a llamarla de prueba, donde se veía la portada, la primera página y también algunas de las ilustraciones a lápiz que iba a hacer Alan Lee para ver qué decía. And the idea was to show the estate the colour of the paper that would be used, the colour of the print, because it was decided that headings and dates would appear in blue. And then I said, well, if you can do full colour on every page, can we have the ring rhyme in red? And they said yes. Bien, le ofrecieron al Tolkien Estate pues para que vieran cuál iba a ser la calidad y el color del papel, cómo iban a imprimir utilizando varias tintas, incluso las fechas, por ejemplo, iban a ir en azul en lugar de en negro, y entonces a Brian se le ocurrió, oye, ya que podéis imprimir en color, ¿por qué no escribís los versos del anillo, el poema del anillo, en rojo? Y dijeron, ah, sí, perfecto, vamos. One of the great joys of this book was the opportunity to work with Alan. We had Zoom calls together talking about what episodes in the text might give him the opportunity to create something special by way of an illustration. Una de las mayores satisfacciones de hacer este libro ha sido trabajar tan próximo a Alan Lee. Han tenido muchísimas conversaciones para seleccionar cuáles serían los mejores pasajes para ilustrar, cómo plasmar esos detalles, y ha sido para él pues una satisfacción. He was particularly keen to illustrate some images that he'd never had a chance to create, like the building of Barad-dûr, and also to give an impression of what Moria was like before it fell into ruin. He'd done many pictures of Moria as seen by the Fellowship when they passed beneath the Misty Mountains. What he wanted to do was to show it in its glory. Para Alan Lee había una gana particular de explorar ilustraciones en las que nunca había trabajado. Quería escenarios nuevos, quería, por ejemplo, reflejar la construcción de Barad-dûr. Quería reflejar Moria en su esplendor y no como ya la había trabajado cuando estaba preparando las películas, que habíamos visto pues la ruina que todos conocemos. Él quería dar ese paso hacia atrás y enseñarnos la mejor Moria posible. The first piece of art that Alan produced was, of course, I say of course, but it was what he first produced, was this drawing, the cover and later the front-end paper for the book. La primera ilustración que hizo fue pues esta, que iba a ser la portada y que después acabó transformándose además en la cubierta de toda la edición. One of Alan's great passions is the romantic artists of the 18th and 19th century. Una de las grandes pasiones de Alan Lee son los pintores románticos del 18 y del 19. This piece of art, by the way, is one of the only pieces in the book, and
but Alan, of course, has done this before. It was created on computer, not by paint. Esta es una de las pocas obras de Alan Lee que ha sido creada con ordenador y no trabajando sobre papel como de costumbre. One of the painters which is most admired by Alan of that genre is John Martin, who lived from 1789 to 1854. Uno de los pintores de este género al que Alan Lee admira más es John Martin, que vivió entre 1789 y 1854. Martin was an English painter, illustrator, engraver, celebrated for his vast canvases, huge in size, many of them showing apocalyptic, dramatic sequences, like this one, which is the fall of Sodom and Gomorrah. Martin era un pintor inglés, también grabador, ilustrador, que en su momento era muy apreciado por sus grandes lienzos que normalmente reflejaban temas apocalípticos, dramáticos, como este que estamos viendo en la pantalla, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. 136 by 217 centimeters. 1,36 por 212 centímetros. His manuscripts were displayed in art galleries as not just as an art exhibit, but as an event. People would go just to see the new John Martin painting. La presentación de sus obras no era simplemente una ocasión de arte, sino que era una auténtica ocasión social donde la gente hacía cola para ver cuáles eran las nuevas producciones de Martin. This is another one of his paintings, and this is Satan standing in front of Pandemonium. Pandemonium is the capital of hell in Dante's Inferno. Esta escena que estamos viendo ahora es Satán delante del Pandemonio, Pandemonio entendido pues como la capital del infierno en el tratamiento de Dante. Please note the lightning flashes in the top right-hand corner. Atentos a los relámpagos que aparecen en la esquina superior derecha. Because they're there as well in Numenor. También están en Númenor. This painting by Martin is called The Waters of Oblivion, and it was painted in 1812. Este cuadro se llama Las Aguas del Olvido, de 1812. It's based on a fairy story from a book called The Tales of the Genie. Está inspirado en un cuento de hadas que viene del libro Los Cuentos del Genio, in which a character called Sadak has to find the waters of oblivion in order to save his wife from the threats of a particularly nasty sultan. En el cual el personaje Sadak tiene que encontrar las aguas del olvido para salvar a su esposa de un sultán particularmente malvado. When you first look at this picture, you obviously see mostly the enormous landscape that's there. La primera vez que ves este cuadro, pues en lo que te fijas se te van los ojos naturalmente hacia el enorme paisaje que aparece ante nuestros ojos. It's not too clear with these lights, is it? Is there any way of killing those, or does that make everything else impossible? I think so, because I think Okay. this lamp All is right. Well, connected to that one. I hope you can see that. I'll give you a close-up in a moment. There is a figure in the bottom of the picture. Fijaos en el señorín pequeño que aparece en la base del cuadro. That is Sadak climbing up to find the waters of oblivion. Ese es el personaje Sadak escalando para encontrar esas aguas que estamos buscando, las aguas del olvido. I wanted to draw your attention to this picture because here's a detail of Alan's picture of the fall of Numenor. Quiero llamar vuestra atención sobre este detalle para hacer la comparación con la ilustración de Alan Lee de la caída de Númenor. And I'm sure you all have already found this and discovered it, but towards the bottom right-hand corner, there is Sauron standing on one of the buildings that's crumbling in the destruction. Está seguro que todos ya conocéis esto, que lo habéis descubierto, pero como también en la ilustración de Alan Lee, en la esquina inferior derecha, aparece el diminuto personaje de Sauron en lo alto de un edificio mientras se produce la caída de Númenor. This is the first of Alan's 11 plates of the book, and it actually is an event that concludes the first age, not the second age, but it is, of course, the prologue, as it were, to everything that follows.
Esta fue la primera ilustración en color que hizo Alan Lee, que no refleja un evento de la Segunda Edad, sino el prólogo, que es decir, el final de la primera. No refleja un evento de la Segunda Edad, sino que refleja el final de la Primera Edad, que actúa como prólogo a todo lo que se va a contar. The host of the Valar descend into Angband. La hueste de los Valar desciende a Angband. I'm now going to show you a detail from that book, from that illustration, Vamos a ver un detalle so that you can see just how much detail there is in the figure work at the bottom here with the Valar fighting the creatures from the collapsed city of Thangorodrim. Quiere que veamos este detalle para poder fijarnos en todo el detalle que pone Alan Lee en las ilustraciones cuando vemos cómo la hueste de los Valar combate contra todas las criaturas que están dentro de Thangorodrim. And here is the pencil drawing, which is also the first pencil drawing in the book, which is of the same event, with the eagles fighting the winged dragon. Y aquí también la primera ilustración a lápiz que hizo de la Guerra de la Cólera, donde vemos otro episodio, las águilas enfrentándose con los dragones alados. If you have the book with you, those I can see there are copies. If you look at that drawing, you can see how much detail there is that you can't actually see on the printed page. Los que tengáis el libro, si os podéis a comprobarlo, podréis ver cómo hay muchísimo menos detalle en la edición impresa que en la imagen que nos está mostrando. Every one of the plates had a very detailed pencil sketch, sometimes more than one, in preparation for the plates. This is looking to the west from Anduniae. Todas las ilustraciones fueron siempre precedidas de los esbozos, de los borradores que hacía a lápiz, en algunos casos más de uno para cada ilustración. Aquí podemos ver mirando al oeste desde Andunia. And the finished art. Y el dibujo, la ilustración terminada. I want to point out something about all of these illustrations. If I was to go back for a few moments to here. Quiere señalar un aspecto concreto de todas las ilustraciones que estamos viendo. All of the plates in the book appear on the right-hand page of the volume when it's open. Todas las ilustraciones que estamos viendo de página completa aparecen siempre en la página derecha cuando el libro queda abierto. And every one of Alan's compositions uses that fact as part of its creation. In making these paintings, he has to visualize how it will look on a book which is open. Y esto es algo que Alan Lee tiene en cuenta cuando prepara sus ilustraciones, ya visualiza cuál va a ser el efecto del libro abierto a la hora de calcular cómo prepara la estructura. As you can see, it's got a wonderful sense of light in this picture. Is it sunset? Is it dawn? What we're looking at is the sense of brilliance, either closing or opening of a day. But what I want to draw your attention to is that the weight of the picture, that part of the picture which is most intense, is always on the left-hand side of the plate. Fijaos aquí cómo en esta ilustración se transmite una imagen de luz poderosísima, no sabemos si es el alba, no sabemos si es el atardecer, pero la cuestión es que la composición ha sido hecha de tal manera que el peso de la ilustración recae sobre la parte izquierda, es decir, la que iría hacia la encuadernación, y ya dirige nuestros ojos hacia ahí. So the part of the picture which is most dominant sits in what we call the gutter of the book, which means that on the page, when the book is open, it looks balanced. De tal manera que el peso de la ilustración está en lo que llaman la entraña del libro, de tal manera que cuando queda abierto hay un cierto equilibrio en la composición porque el peso de la ilustración está en el centro del libro físico. This is the sketch for Aldarion departs from Numenor, and have a look at, you can see the foreground. It's very sketchy. There's not a lot of indication of what will be there. Este es el esbozo de Aldarion de Númenor. Fijaos sobre todo como la parte más cerca, la parte delantera de la ilustración es la que menos trabajada está dejada deliberadamente más borrosa sin concretar lo que estamos viendo. But when it becomes a color plate, then the foreground also has
a lot of detail to it. Pero cuando ya es la ilustración definitiva, ya trabajándola en color, todo el detalle aparece también en esta parte delantera. But again, all of the important part of the picture is on the left-hand side of the page, and the boat is moving, as it were, the imagery towards you're turning the page to read what's on the next page. Pero una vez más, fijaos cómo el peso de la ilustración está en la parte izquierda y está concebida de tal manera que parece que el barco se va a marchar hacia la derecha cuando pasemos la página. Hay un sentido natural de movimiento en esa ilustración. One of Alan's great achievements in his paintings is to convey light, and in this picture there is light in the far distance which illuminates the silhouette of the ship, and also a sense of the mistiness of a morning departure from the harbour. Uno de los grandes talentos de Alan Lee es precisamente cómo aporta luz a las ilustraciones. Fijaos que esa luz que está en la parte posterior de la ilustración permite delimitar las siluetas y además crea esa especie de neblina en la ilustración que nos coloca en un escenario en el de un barco que parte por la mañana. As I said, the art which you're seeing was taken directly from Alan's art and sent to me as images, but I want to show you how delicate a business it is to reproduce an Alan Lee picture. So this is the art. And todas las imágenes que estamos viendo es lo que Alan Lee le enviaba a él directamente, sin intermediarios directos, pero en la siguiente transparencia vamos a ver cuánto tiene de delicado esto de hacer negocio con ilustraciones artísticas. And this is how it was represented in the magazine Esquire. Y así, colores, es como lo representaron lo publicaron en el magazine Esquire. Just killed the microphone. She's coming. I get too excited. That is so shocking, you think. These are three versions, two preliminary and the finished art, for Alan's picture of the building of Barad-dûr. Aquí podemos ver tres versiones, dos preliminares y la definitiva de la construcción de Barad-dûr. Very early on, when I talked with Alan, he said that he had never depicted the building of Barad-dûr. Barad-dûr appears in a number of his illustrations, but he'd never depicted how it was built or the process of it being built. Al principio, cuando estaban comentándolo, pues Alan Lee ya ha ilustrado muchas veces Barad-dûr, pero nunca se había enfrentado a la tarea de ilustrar la construcción de la torre. Now, several of the Tolkien artists have drawn Barad-dûr, but always, I think, mostly anyway, they have been shown as this huge, hundreds of feet high building. Muchos ilustradores de Tolkien, por supuesto, se han enfrentado a la tarea de ilustrar Barad-dûr, pero siempre la vemos como esa mole enorme, esa torre de cientos de pies de altura. What Alan has done, and it's a key part of how he creates the images in this book and many of his other artwork, is not to show you the whole building at all. Lo que ha hecho Alan Lee, y lo hace también en otros muchos de sus trabajos, es no enseñarnos la torre completa. He conveys the height and the bulk of the building by showing you a part of it and leaving you, as the viewer, to imagine how it would look in its entirety. Nos insinúa perfectamente la altura, la mole, el peso de la torre, pero permite que nosotros, cuando contemplamos la ilustración, seamos los que realicemos la torre completa en nuestros propios cerebros sin necesidad de enseñarla. I'm going to look at the two preliminary drawings in comparison with the work of another artist. Vamos a echarle un vistazo a los dos trabajos preliminares en comparación con la obra de otro artista muy conocido. Gustave Doré, 1832 to 1883, was a prolific printmaker, illustrator, painter, comic artist, caricaturist and sculptor, a man of many talents.
Gustave Doré era un impresor, ilustrador, pintor, artista de cómic, caricaturista, escultor, un hombre en definitiva de muchísimos talentos. He's best known for his prolific output of wood engravings, illustrating great works of classic literature. The Bible, this is Satan observing the newly created world from John Milton's Paradise Lost. Doré sobre todo se le conoce por su gran producción de grabados, de ilustraciones en grabado, que se centraron sobre todo en literatura clásica, incluyendo la Biblia, la Divina Comedia, o aquí podemos ver una escena del Paraíso Perdido de John Milton en la que Satán contempla el nuevo mundo que Dios ha creado. He also illustrated Don Quixote. También ilustró Don Quijote. And many scenes of London life. This smaller image is called Beneath the Arches, and it shows the crowded housing in London underneath one of the railway bridges that cross the city. También, bueno, aparte de ilustrar el Quijote, ilustró numerosas escenas de la vida londinense. Esa que vemos ahí se llama Debajo de los Arcos, donde refleja pues, las miserables condiciones de vida y alojamiento que existía en ese momento en Londres, en gente que tenía que vivir debajo de los puentes de ferrocarril. And Alan is a great admirer of Doré's work. Alan Lee es un gran admirador de la obra de Gustave Doré. Here is the first of those preliminary drawings set alongside one of Gustave Doré's illustrations from Tennyson's The Idylls of the King. Aquí podemos comparar pues, uno de los trabajos de Alan Lee con el grabado que preparó Doré para ilustrar los idilios del rey de Lord Tennyson. You can see, obviously, something of the influence of Doré in this sketch by Alan. Podéis ver clarísimamente la influencia que tiene Gustave Doré en el trabajo de Alan Lee. It's also, if you look at the very top, I think you can just see it, of Alan's drawing, the building is still being constructed, and there is a piece of machinery there. It's a winch or a hoist that's part of the process of building being made. De hecho, si os fijáis en la ilustración de Alan Lee, en la parte de arriba de la torre todavía están obras, podemos distinguir algo de maquinaria, una grúa, unas poleas, demostrándonos que todavía sigue siendo un trabajo que no está terminado. And on the lower left-hand side there are some obviously scaffolding. Y en la parte de abajo a la izquierda, si os fijáis, podéis ver también los andamios. But again, he tells us just how big this building is, because on the right-hand side you can see that there's masses of the building below the point where we're looking at. Para hacernos una idea de lo colosal que va a ser el edificio, basta con mirar a la parte inferior derecha de la ilustración, donde estamos viendo lo que falta por construir todavía, todos los materiales que se van a emplear para concluir esa obra. And one of the ways in which we're able to see how big the building is, assess how big it is because in the background is Mount Doom. Y otra manera de ver lo colosal que es fijarnos que en el fondo de la ilustración podemos ver cómo se insinúa el Monte del Destino. This second preliminary drawing, much more developed, you can see both the construction work that is going on the left-hand side. I'm not sure you can see it terribly well there, but you will see it in the book. And now Mount Doom is positioned and drawn in with much more detail. En la ilustración terminada pues podéis ver en la parte izquierda cómo continúan los trabajos de la obra, muy bien delimitados, pero fijaos cómo ahora el Monte del Destino, que antes solo se nos insinuaba al fondo, ahora ya aparece ilustrado con muchísimo más detalle. On the right-hand image by Doré shows Prince Geraint and his ruined castle. You can just see the ruined staircase, circular staircase going up to nowhere. But particularly, I wanted to show you here the way in which Alan, like Doré, uses light and the way in which he uses the sky to tell part of the story. Aquí podemos ver en la parte derecha una ilustración de Gustave Doré, como el príncipe recorre su palacio en ruinas. Fijaos la escalera que lleva a ninguna parte, y sobre todo lo que Alan Lee absorbe de la obra de Doré es la utilización de la luz y del cielo como una forma de ilustrar los detalles a los que quiere dar relevancia. And the finished drawing. Y la versión definitiva. You cannot see the actual top of
Mount Doom. And what he's added to the picture are these sources of light on the left-hand side and lower down, where you can see that there's activity in the building, whether it's fires or part of the forging of materials for the building, but this is a place which is active. Aquí vemos la versión definitiva de la ilustración. Fijaos que la cima del Monte del Destino ya no aparece, queda difuminada por las nubes. Como en esta versión Alan Lee ha introducido esos puntos de luz que vemos tanto a la izquierda en Barad-dûr como en la parte inferior derecha, nos hablan de fuegos encendidos, nos hablan de forjas, en definitiva, nos hablan de acumulación de materiales. Lo que nos quiere transmitir Alan Lee con esos detalles es que estamos ante un lugar que está activo, una obra en funcionamiento. And unlike the earlier preliminary drawings, we now have a sense of just how far it is from where we are, on somewhere on the structure of Barad-dûr, from the slopes of Mount Doom, because you can see the landscape in between. De esta manera, en esta ilustración final también podemos tener una idea de la distancia que separa Barad-dûr del Monte del Destino, como en la parte derecha ya queda mucho más dibujado el panorama, el paisaje, y eso nos transmite esa impresión de estamos ante ello. And of course, it's got Alan's marvelous use of mist, the sense of mist and smoke, but also, can I draw your attention to the framing device? Every one of these plates has a different framing to it, and this one, which has kind of a sense of smokiness and mistiness, which is specially designed to enhance the image that sits in the middle. A él le gusta particularmente el uso que hace Alan Lee en esta ilustración, pues una técnica que tiene muy depurada de representar la niebla, de representar el humo. Fijaos en concreto, además, en los marcos de la ilustración. Cada una de las 11 ilustraciones tiene un marco propio y diferente, y en este concreto, pues en palabras de Brian, nos transmite algo que voy a traducir como humosidad, ¿no? Esa sensación de que el humo se está infiltrando en el marco, como hay niebla, en definitiva, como el marco se impregna del corazón de la ilustración. One of the pictures that we discussed a lot before Alan made the work was the forging of the ring. Una de las cuestiones que más discutieron antes de que se empezara a ilustrar fue, por supuesto, la forja del anillo. And Alan said to me that he felt that so many of the images always showed the forging happening inside, underground, with the sense of fire and smoke, but it being a secret conclave where the forging was done. Cuando reflexionó sobre las ilustraciones, pues siempre se daban cuenta que los anillos se forjan en secreto, a oscuras, en interior, entre humo, como un cónclave secreto donde se lleva a cabo esa tarea. And he wanted to show it as if it was happening outside, or perhaps in the mouth or opening of a cave, to be able to show the landscape that was outside. En cambio, Alan Lee quería representarlo fuera, o por lo menos si no era fuera, que fuera en la boca de la caverna, de tal manera que pudiera representar el paisaje exterior. So here is the finished art. Aquí podemos ver el arte, la ilustración terminada. And as you can see, the forging is happening in the foreground. A brilliant use of light by Alan here to illuminate the people who are doing the forging. A Rembrandt-like use of light. Y aquí veis la ilustración definitiva. Fijaos cómo la forja del anillo se está haciendo en la parte delantera en la parte principal de la ilustración, cómo toda la luz recae sobre ese punto y cómo está utilizando una iluminación que es propia de Rembrandt en esta escena. But with a real sense of the landscape. So we are looking from the forging towards the misty mountains, and not sure you can see it very clearly from the screen, but there is a viaduct that takes you from across the valley towards would be, if we could see them, the doors of Durin. Lo que le importa también a Alan Lee al representar esto en el exterior
es cómo la acción se prolonga hacia afuera. Estamos viendo al fondo de la ilustración las montañas nubladas y si os fijáis hay un viaducto más o menos hacia la mitad del escenario que lo que hace es transportar la escena desde donde nosotros estamos a través del viaducto hasta las puertas de Durin, es decir, nos está conectando el Guaycemir Dain llevándonos hasta Moria. Thereby reinforcing the concept of the fact that when these rings were forged, they were part of what was at the time a very strong alliance between elf and dwarf. Claro, lo que hace es cambiar el concepto completamente del secretismo a subrayar la forja de los anillos como una colaboración, una alianza muy estrecha entre elfos y enanos. I want to show you now some of the pencil drawings. I'll tell you what they are and I will comment on some, not all of them, but I wanted you to see them in a bigger size than you can see them in the book. Ahora vamos a comentar algunas de las ilustraciones a lápiz de las que tiene. ¿Por qué? Porque las vamos a ver con un nivel de detalle absolutamente extraordinario que es muy superior al contenido en las ediciones impresas. And we begin with Armenelos in the shadow of Meneltarma. Empezamos con Armenelos a la sombra del Meneltarma. Aldarion and Erendis. Aldarion y Erendis. And what I like about this picture is that in the distance behind them is the sea, and both of them are not looking at each other. This is from the section called The Wedding of Aldarion and Erendis. Lo que más le gusta a él de esta ilustración es la presencia del mar en el fondo. Aldarion y Erendis no se están mirando entre ellos, sino que están los dos contemplando el mar, y esto ilustra la sección titulada La boda. But they're both looking towards the sea. Erendis because she fears it and hates it because it takes her husband away from her, and Aldarion because it is where he is happiest and where he most wants to be. Lo miran de una manera completamente distinta. Erendis lo teme y lo odia porque sabe que el mar le va a arrebatar a su marido, mientras que Aldarion mira con deseo, con anhelo, a ese mar en el que él es tan feliz. And I really like the fact that in this very elegant little picture, Alan has managed to convey something very deep about the personality of the two characters. Lo que más le gusta a Brian de esta ilustración es la manera en que en un dibujo tan pequeño pero a la vez elegante ha conseguido dotarlo de un sentimiento tan profundo de lo que pasa con esos dos personajes. This is Sauron making obeisance to surrender to Eowyn. Aquí vemos a Sauron rindiéndose ante Eowyn. And here I wanted to draw your attention to the way in which Alan uses the background, the setting, here these very sharp, jagged rocks, to accentuate the fact that Sauron is kneeling and giving homage to Eowyn. Sobre todo en esta ilustración lo que quiere subrayar es la forma en la que Alan Lee utiliza el fondo. Fijaos en las rocas, sobre todo en la de la izquierda, como son esas rocas afiladas, esas rocas inclinadas, que hacen el contraste con el Sauron en el centro de la ilustración, arrodillado, parece jurando lealtad a Eowyn. Fijaos cómo cambian los ángulos completamente. And Alan always uses angles and verticals very potently in his images. Hay que notar cómo Alan Lee siempre utiliza los ángulos y las líneas, las composiciones verticales de una manera muy potente en sus ilustraciones. The passage which this illustrates reads, "When the eagles of the lords of the west came up out of the dayfall, and they were arrayed as for battle, advancing in line, the end of which diminished beyond sight, and as they came, their wings spread ever wider, grasping the sky." Y el texto que esto ilustra, traducción de José María Miranda, es: y entonces las águilas de los señores del oeste surgieron desde donde surge la tarde y se dispusieron en orden de combate, avanzando en línea al final de la cual quedaba más allá de la vista. Y según se acercaban, sus alas se desplegaran más amplias incluso que nunca, abarcando el cielo. And the illustration has a great sense of contrast because our Pharazôn and his ships are sailing from the right to the left, but the eagles of Manwë are coming in the opposite direction, overshadowing their progress.
Fijaos en el contraste en la composición, cómo los barcos navegan desde la parte derecha de la ilustración hacia la izquierda, mientras que las águilas vienen exactamente en el sentido contrario, creando ese contraste dinámico sobre el papel. When Alan and I were first talking about the illustrations, he said, "Is there something very particular that you want to see there yourself?" And I said, "Bears." ¿Hay algo que quieres ver? Campana. Osos, perdón. So when he did the picture for Natural Life on Numenor, and this contains trees and flowers and birds, he made sure that there were 2 bears. I think they're raiding the tree for honey. You may not see it, but there are lots of little bees in there as well. Quería dibujar osos, y entonces cuando empezó a ilustrar la vida natural de Númenor, pues sí, pone árboles, pone flores, pone plantas, y si os fijáis ahí hay 2 osos que parece que están buscando miel, nota del traductor, claro homenaje a Winnie the Pooh, fin de la nota. I mentioned that Alan had wanted to depict Moria in its glory, and the clue that enabled him to do that was a very small reference in the text, which you would all be aware of, where Galadriel passes through beneath the Misty Mountains on her way to go towards Lothlorien on the other side of the mountains. Alan Lee quería, como ya os ha contado, ilustrar Moria en todo su esplendor, y Brian le dio la pista a partir de un pequeñísimo fragmento que podemos leer donde dice Galadriel cruza las montañas nubladas atravesando Moria. So it is only one line in the manuscript. Una línea en el texto. But it was the inspiration for this illustration. Pero fue lo que inspiró la ilustración que estamos viendo ahora. This is the pencil drawing, obviously. Esbozo a lápiz. And here is the finished picture. Ilustración completada. And as you can see, Galadriel is the central figure here. Como podéis ver, Galadriel es el centro de la composición. Leading the elves and meeting with the dwarves in a central section of Moria. Conduciendo a los elfos que se encuentran con los enanos en la parte central de la ilustración, en el corazón de Moria. Which, unlike the way the Fellowship see it in The Lord of the Rings, is now a beautiful building, building with gold engraving, carvings, and with light and water coming in from above. Y esto es muy diferente de la Moria que conoció la compañía. Aquí estamos viendo un lugar muy bello, un lugar donde hay oro, donde hay grabados, tallas, luz, agua, en definitiva, pues ese contraste que él buscaba. The next plate I want to talk about is the Temple of Sauron. This is the temple which Sauron erects in Menelaus for sacrifices to Morgoth. La siguiente ilustración que quiere comentar es el templo de Sauron, que construye en Armenelos, donde va a realizar sacrificios en honor a Melkor. And many artists, not just the well-known Tolkien artists, but many artists have drawn the temple, particularly Ted Naismith and John Howe. Muchos artistas han intentado ya dibujar el templo en Armenelos, entre ellos Ted Naismith y John Howe. And they usually show the top of the dome with the roof open and black smoke billowing out. Casi todos ellos pues, nos enseñan el edificio completo, con la cúpula, con el techo abierto, humo negro en los alrededores. But as with Barad-dûr, Alan shows us just a small section of the building. Pero de la misma manera que hizo con la ilustración en Barad-dûr, Alan Lee solo nos enseña un fragmento del edificio, una parte. But we know how big this building is from what he shows us. Pero sabemos perfectamente lo grande que es construyendo a partir de lo que él nos enseña. The pale sunlight that's breaking through the cloud and coming through the arch to illuminate the scene. Fijaos otra vez el uso de la luz, cómo aparece ese rayo de sol entre las nubes justo en el centro para iluminar toda la escena. The burning braziers. Los braseros ardiendo. And the gullies which contain the blood of the victims who are to be sacrificed. Y los recipientes que contienen pues la sangre de las víctimas de los sacrificios. But the clearest indication of the size of this building is, of course, when you look at the scale of the unfortunate people who are being taken to their sacrificial death, who are walking up the steps to their doom.
Pero la manera que tenemos verdaderamente de concebir cuál es el tamaño del templo es la comparación con la escala diminuta de los pobres desgraciados que van subiendo las escaleras conducidos hacia su sacrificio. This is something which Alan does in many of his artworks to indicate the size of a scene by using the individual to show just what scale the drawing has been made to. Esta es una técnica que Alan Lee utiliza muy a menudo, hacer esa comparación entre el individuo pequeño para mostrarnos el tamaño real de la escena que está sucediendo. And one of the artists that Alan admires is a Scottish artist, David Roberts, who lived between 1796 and 1864. Uno de los artistas a los que Alan Lee admira más es el escocés David Roberts, que vivió de 1796 a 1864. He was a popular, prolific artist of scenic views in many countries, but mostly the Middle East and particularly the Holy Land and Egypt. Era un artista muy popular y prolífico, sobre todo de escenas de muchos países, y se especializó particularmente en Oriente Medio, Tierra Santa y, como estamos viendo aquí, en Egipto. And the picture on the right shows the title, View Under the Grand Portico at Philae. Ahí vemos la vista bajo el gran pórtico en Philae, which is from a book of his studies of Egypt and Nubia. de su libro de estudios sobre Egipto y Nubia. And you can see the diminutive figures just underneath at the bottom of the columns. Nothing gives you a better sense of how tall this building is and how awesome it is in its structure than the diminutive figures of the human beings that you see just at the bottom. Y fijaos la manera de hacer efectivo lo enorme que es el edificio, situando a unos diminutos personajes a los pies de las columnas, lo cual nos transmite la altura, la potencia de la construcción. This is his drawing of the great temple of Abu Simbel. Esta es su ilustración del gran templo de Abu Simbel. And the human characters are unnecessary. They don't need to be here because that is not what the picture is about. But they are the characters that are up on the left-hand side, halfway up the cliff, and the two characters, four characters actually, who are at the bottom here on the right side, underneath the rocks or by the legs of the statue, give you an idea of just how big this building is, this structure. Fijaos que los personajes humanos en esta ilustración son completamente innecesarios, solo están puestos aquí para que podamos hacer la comparación. Los que están subidos arriba a la izquierda, los que están ocultos bajo las rocas abajo a la derecha, en el fondo no son más que un recurso para poner de manifiesto el tamaño enorme de la construcción. This is the pencil sketch for our Pharazon sailing Valinor. Aquí tenemos un esbozo a lápiz de Alfarazón zarpando hacia Valinor. And the finished picture. Y la ilustración terminada. The figures, as in the pictures we were just looking at, the figures of our Pharazon are shown as being very small in the context of the picture. The picture is dominated by the falling rocks, the lightning striking, the waves rushing up, the water pouring down. All that is the dominating feature of the picture. But the king himself, raising a spear, is very, very small in the center of the picture. Fijaos en esta ilustración como Ar-Pharazôn, por mucho que levante la lanza, es completamente diminuto. El tema real de esta ilustración son las rocas, la caída del relámpago, las olas furiosas, la fuerza del agua, ante la que el rey pues solo es un enano en la composición. And in this instance, Alan has used the framing device not really as a frame or a border for the picture. He's used it as though it's a second picture which is there, because if you look at the edging you will see that it's a bigger vista of the same scene, but with ships sinking on the right hand side, and everything, as with the piece of art that Alan made for the cover, everything on an angle which indicates the overthrow. Fijaos cómo aquí el uso del marco ya va mucho más allá de lo que es un marco, sino que es en sí una segunda ilustración, como estamos viendo los mismos barcos de la armada de Ar-Pharazôn sometidos a la tormenta, cómo los barcos se hunden, cómo esa sensación de tumulto permanece. Fijaos otra vez en el uso del ángulo marcadísimo para subrayar la idea de caída, de destrucción.
This pencil drawing is Gil-galad crossing the Misty Mountains, and this is the finished art for the piece. And once again, this image could have shown from a much more distant point, so that you could have seen just how high this area is that they're descending. But again, Alan chooses to take a close-up view. Fijaos aquí en estas dos ilustraciones de Gil-galad cruzando las montañas nubladas. Primero hemos visto el esbozo a lápiz, después la ilustración final. Una vez más, Alan Lee escapa del plano general, prefiere hacer un plano más corto, sin la necesidad de mostrarnos todo el tamaño de las montañas nubladas, todo el camino que le espera a Gil-galad. Prefiere centrarse en esa imagen más próxima y que seamos nosotros los que completemos el resto de la ilustración. The last of the plates is that depicting the last alliance. La última ilustración, naturalmente, refleja la última alianza. Here is the finished picture, and I want to draw your attention to, once again, the angle at which Alan has decided to illustrate this. The battle is happening uphill, and he indicates the sense of conflict by the way in which the spear with the banner attached is crossed by the sword, which is being held above the head of the central character, and the way in which all the other weapons are crisscrossed over each other. Fijaos como en esta batalla, una vez más, Alan Lee recurre al ángulo. En el fondo estamos viendo que la batalla sucede en la colina que está en la parte derecha de la ilustración. Es una batalla que va cuesta arriba y eso nos lo remarca de una manera muy fuerte la lanza con el estandarte y el contraste que hace con esa lanza en diagonal, la espada, pues yo diría que está en el punto de fuga casi, del personaje que guía la carga en completo horizontal. Los ángulos son los que nos están, en definitiva, señalando, haciendo el énfasis en lo que Alan Lee quiere ilustrar. Also, he's chosen a color palette which is dark and brooding. Y además ya ha escogido esa paleta de color oscura tenebrosa. I'm going to take you very quickly through a number of the pencil drawings, because in the context of this book, one of the things that Alan achieved is to be able to give character and personality to characters who are only names to most of us when we look at the appendices. Ahora vamos a dar un rápido paseo por las ilustraciones a lápiz de algunos personajes, porque lo que cree Brian es que Alan Lee, al hacer esas pequeñas ilustraciones, ha conseguido darle una personalidad a algo que eran simples nombres en una lista, y eso es lo que vamos a ver ahora. So, Arendis, with behind her the sea and, I assume, Eldarian's ship sailing away. En primer lugar, Arendis, por supuesto, con el mar, y un barco en el que probablemente es Eldarion que está partiendo y abandonándola. Pharazôn, showing I think, the intensity of the way in which Alan has drawn his face with his eyes, the sense of a failing monarch who knows that, but doesn't want to accept, that the civilization that he is in charge of is doomed. Aquí vemos el retrato de Ar-Pharazôn. Fijaos cómo Alan Lee subraya la intensidad del personaje a través de la ilustración en los ojos, cómo nos refleja un personaje que es perfectamente consciente de la decadencia a la que está afligiendo a su propio reino y a su sociedad. Can anybody tell me who this is? ¿Alguien puede decirnos quién es? It's a dwarf. Brilliant. Very good. Bravo. Na'vi the dwarf, who is, of course, as you all know, was responsible for carving the design on the doors of Durin in Moria. And here he is working intensely at a piece of work at his workbench. This is an example of the kind of character which Alan is able to give personality to. Aquí lo habéis reconocido perfectamente, es Narvi el enano, autor de las puertas de Durin. Lo vemos trabajando pues, en su taller, en su banco. Vemos cómo Alan Lee consigue a un simple nombre que está de pasada en el texto dotarle a través de la ilustración de una auténtica personalidad.
In some of the pictures, Alan gives us a lot of the context, the setting. So here, there's a sculpture in the background with the mallet and chisels, which Ravi would be using to make the carving. Fijaos cómo en el fondo, además, Alan Lee nos proporciona contexto. Fijaos que en el fondo de la ilustración están el martillo y el cincel con el que probablemente Narvi esculpió las puertas de Durin. Here, with this picture of two orcs, there is no setting, there is no background. He focuses entirely on the two characters, and once again uses crossings of angles, the spear crossed with the whatever you call arrows. What do arrows go in? What are they called? Quiver. A quiver with the arrows in, and below this orc with the crossbow, or the bow and the arrow. Fijaos aquí, en esta ilustración de dos orcos, está en el vacío, no hay contexto, pero una vez más el uso de los ángulos. Fijaos como en el orco que está de pie se cruza la diagonal de la lanza con la diagonal del carcaje y el arco, que atrae nuestra mirada sobre esa cuestión. Y fijaos como el arco del orco, esto es súper enfónico, el arco del orco de abajo hace paralelo con el arco envainado en la espalda del otro orco. Once again, contrasted the size of a setting and the placing of a single figure. This is Durin seeing for the first time beneath the misty mountains. Una vez más el uso del personaje en el escenario. Un diminuto Durin que contempla por primera vez lo que hay bajo las montañas nubladas. And here's Sauron looking towards Mount Doom and Mordor, which he is going to choose as his stronghold. Y de nuevo con la misma técnica vemos a Sauron decidiendo voy a instalarme en Mordor, como al fondo vemos el Monte del Destino, como vemos el siniestro paisaje de Mordor y otra vez el personaje diminuto frente al gran paisaje. And the darkness in the distance and these jagged, angry rocks in the foreground, in a way indicating that this is going to be a place of terror, a place of shadow. Y fijaos otra vez el uso de las piedras, esas piedras que él define como furiosas, que ya nos están anunciando, esto va a ser una tierra de sombra, esto va a ser una tierra de terror. This is a picture of Sauron's forces invading Eriador, and one of the things I want you to draw your attention to in these pencil drawings is the way in which Alan conveys a huge amount of energy. The figures are rushing forward to the right-hand side. You can't see the opposing forces, but that doesn't matter. We know that this is a very aggressive attack. En esta ilustración de las fuerzas de Sauron invadiendo Eriador, pues lo que llama la atención sobre todo es la fuerza del movimiento, esa urgencia, cómo se desplazan de izquierda a derecha. No vemos el enemigo que está fuera de página, pero sentimos que hay un movimiento muy agresivo plasmado en esta ilustración. This is Celebrimbor fighting Sauron's forces on the steps of the great door of Myrdain. And I wanted just to contrast here, or draw your attention to the contrast between the hard instruments of shields and swords with the delicacy of the carving around the door in the background. Fijaos, aquí vemos a Celebrimbor defendiendo las puertas del Waith y Myrdain, y una vez más es una ilustración que se basa en contrastes. Fijaos el contraste entre las armas duras, terribles que vemos en la parte delantera de la ilustración frente a la delicadeza del ornamento de la puerta. This is a confrontational scene which just reinforces what we were talking about in the way in which weapons cross and thrust towards each other to suggest the sense of conflict. Fijaos aquí como esta ilustración también refuerza lo que hemos visto anteriormente, cómo las armas se cruzan, cómo las armas se buscan, pues creando en toda la ilustración una sensación de conflicto. Making a static picture feel full of action. Haciendo pues que una ilustración estática esté llena, sin embargo, de acción. Some of Alan's pictures are more impressionistic. This is a picture of Sauron fleeing the forces of Tar-Minitar, and it focuses not on the detail, but on the fact that these are figures in action. The horse going through the waters here, the other distant figures who are not detailed at all, and the way in which the tree on the landscape is leaning into
the figures as they flee. A veces Alan Lee utiliza también una técnica mucho más impresionista, como es este caso de Sauron escapando después de la derrota ante las fuerzas de Tar Minastir. Fijaos como aquí ya no hay la definición de la figura, sino que lo que pretende transmitir esta ilustración en definitiva es acción. Fijaos como el caballo está esbozado sin estar delimitado, como las figuras del fondo son simplemente esbozos, y una vez más el ángulo del árbol que entra en la escena justo en el sentido contrario al movimiento. Alan is noted for his pastoral scenes in many of his pieces of work. He didn't get many opportunities to paint peaceful scenes in this book or create them. But this is a moment when peace comes to Numenor, and it's typical of Alan's use of the lyrical design to convey something which is harmonious and beautiful. A todos sabemos que a Alan Lee le gusta ilustrar escenas pastorales. La realidad es que no hubo muchas oportunidades para hacerlo en este libro, pero bueno, hay una escenita de paz para que pueda hacer pues este tono más lírico, un poco de paz entre los bosques, que es lo que en el fondo a él le gusta dibujar. This is the harbour at Pelagia. Now, the interesting thing is that any artist, not just Alan, but any artist who is confronted with a piece of text from Tolkien where there isn't a great description has to imagine that architecture. And here it shows you just how clever Alan is to be able to create a harbour about which very little detail is provided, but make it look like somewhere which he's just gone and sketched. Aquí vemos el puerto de Pelargir. Uno de los grandes desafíos para el autor es para un ilustrador es cómo concebir las arquitecturas de una localización cuando no tienes ninguna pista, ninguna indicación sobre ello. Aquí él cree que ha conseguido algo muy logrado. Nota del traductor: yo estoy viendo la Alhambra, no sé vosotros. Fin de la nota. It's like Granada. Yeah. Here's a building, Minas Ithil, which is not shown in its entirety at all. We've only got the bottom half of the building. But here is Sauron silhouetted in the middle beneath the burning white tree. And so you see, Alan can draw something in very, very close, intimate detail, but he can also express the shape of a place by just very little indication, but gives us enough of a clue to build the picture further for ourselves. Aquí vemos la ilustración de Sauron, al que vemos muy en silueta, muy desvanecido, porque lo que llama nuestra atención es cómo, tras tomar Minas Ithil, quema el árbol blanco. Fijaos otra vez el contraste, el detalle que se aplica a la ilustración del árbol, mientras que la propia Minas Ithil solo nos aparece esbozado de una forma muy ligera. Somos nosotros los que tenemos que imaginarnos la Torre de la Luna. I'm very fond of this particular picture. This is the host of the Alliance riding towards Dagorland, and the figures are diminutive again and in the background, but the foreground is taken up by a sense of ruin, the broken trees that are obviously smoking and burning, and the sense of the distance and bleakness that they're moving towards. Esta es una ilustración que le gusta particularmente, la hueste de la Última Alianza dirigiéndose hacia Dagorland, de nuevo muy en el fondo, muy sugerida la hueste, y lo que importa verdaderamente en esta ilustración es el primer plano, donde vemos esos árboles quemados, rotos, humeantes, que ya nos están hablando de ruina y que nos insinúan que en el fondo la hueste se dirige hacia sufrimiento y penuria. Two more pencil drawings. This one, one more. This is Anarion being slain before the gates of Barad-dûr. Again, we know what the top of Barad-dûr looks like from the painting that Alan made. Here's what it looks like down at the ground level. Una ilustración más, en este caso Anarion muere ante las puertas de Barad-dûr, y fijaos cómo otra vez viene el juego. Estamos cansados de ver cómo es la cima de Barad-dûr. En este caso Alan Lee nos presenta las bases de Barad-dûr, la parte de abajo, que es la parte que suele huir de nuestra vista. And I think Anarion is underneath this giant boulder in the foreground, which has been thrown from the walls of Barad-dûr.
Brian deduce que Anarion está debajo de ese colosal cacho de piedra que le han lanzado desde Barad-dûr y que lo tiene completamente aplastado. This drawing, the Shards of Narsil, obviously, is used in the book to precede the notes and the end notes of the book, which gives all the sources for the text. Aquí vemos pues esta ilustración, obviamente de los fragmentos de Narsil, que es la ilustración que preside las notas al final del texto. Because with the notes you can then put together the jigsaw, the pieces, and reforge the sword. Claro, entendemos que en las notas es donde tú tienes todos los trozos que él ha ido utilizando y ahí indica cómo los va a utilizar para forjar el texto completo. That's brilliant. The last pencil drawing I want to show you is this one. Alan had long had an idea of where do the eagles live in terms of the city. And there's just a line in part of the text which talks about an eyrie being constructed on the city in Amenelos. La última ilustración que nos va a mostrar se refiere al nido de la que las águilas tenían en Arménelos. Alan Lee siempre había tenido claro su idea de cómo estaba situado ese nido a partir de una simple línea que aparece en el texto. Alan had tried to conceive this on several occasions and had given up. And the last illustration that he did for the book was this one. He had the book was about to go to press, and Alan said, "No, I've got one more picture which I want to put in." And this is that picture showing the eagles. It's like a dovecot where you would have doves or pigeons, but on the size that could accommodate eagles. Alan Lee había intentado varias veces ilustrar, pero había abandonado. Nunca conseguía encontrar la plasmación de sus ideas hasta que justo cuando iban a entrar en imprenta dijo: parad las máquinas, lo tengo. Y lo que concibió, y esta es la última ilustración que se hizo para el libro, es una especie de palomar, pero del tamaño suficiente para que entren unas águilas. Por lo tanto, es un palomar colosal al tamaño de las águilas de mango. June 2022, the announcement is made that the book is coming. Junio 2022, se produce el anuncio, el libro está en camino. I am on holiday in Greece. Está de vacaciones en Grecia. Enjoying myself. Pasándolo bien. And then I read online, what people are saying about this book. Y empieza a leer online lo que la gente dice sobre el libro. They're saying things like, it's a cash grab. Esto no es más que para hacer caja. I've got all these books. There's nothing new. Yo ya tengo todos estos libros. Aquí no hay nada nuevo. I've read all this before. I don't need another book. Ya me lo he leído todo. ¿Para qué quiero otro libro? Well, maybe I'll buy it for Alan Lee's pictures. Quizá me lo compre por las ilustraciones de Alan Lee. Which is a good thing to do. Que está bien, tampoco. There is also always a deluxe edition. Por supuesto, también, naturalmente, hay una edición de lujo. Which is the same, except that it looks a bit different on the outside. Que es exactamente igual, pero un poco distinta por fuera. And it comes in a slipcase. Y viene en una cajita. And it has a new piece of art. Y tiene una ilustración más. Which is the emblem. Que es el emblema que estamos viendo. And as we said at the beginning, I don't need to explain to you what the emblem represents. Y no os lo va a explicar como ya dijo al principio. So here's some of the response. This is some new responses. Isn't the fall of Numenor already within one of the other books? So this isn't really a new book, just a reorganization of existing works. So honestly, the only new thing we get will be amazing artwork. So it is just a money grab. More crap not written by J.R.R. Tolkien or Christopher Tolkien to promote a crappy show that true Tolkien writers had nothing to do with. You might want to translate that one. Vamos con una colección de capturas de tweets
Pero no está ya la caída de Númenor en uno de los otros libros. Esto verdaderamente no es un libro nuevo, simplemente una organización de obras que existían, por cierto, sin una sola mayúscula. Honestamente, la única cosa nueva que vamos a conseguir con esto es unas ilustraciones maravillosas. Quizás es simplemente para hacer caja. Cédulas rojas, más mierda pi, no escrita por J.R.R. Tolkien, Juan Ramón Rodríguez Tolkien, que nos decía ayer, o Christopher Tolkien, para promover un show de mierda que los verdaderos escritores sobre Tolkien no han tenido nada que ver con ello. I hope I'm wrong, but the world's gone woke. And I have a funny feeling that this may be the words of Tolkien, but it will be arranged in such a way by someone with blue hair that is a million miles away from J.R.R. I hope I'm wrong. Deseo equivocarme, pero el mundo se ha ido woke. Y tengo la divertida sensación de que quizá estos sean las palabras de Tolkien, pero que van a ser dispuestas de tal manera por alguien con pelo azul, de tal manera que van a quedar a 1.000.000 de millas de distancia de lo que escribió J.R.R. Que confianzas. Espero equivocarme. Have you read the next one? El siguiente, esto es para hacer caja. Todos los textos publicados no me interesan. I went to Oxenmoot 2022, but I wasn't allowed to say anything about the book because it was still several months, well, a couple of months, yet to be published. However, HarperCollins very generously said I could use one picture to show people, apart from the cover art. And it was this picture, Gil-galad crossing the Misty Mountains. Le invitaron como conferenciante a la Oxenmoot de 2022, pero no podía hablar de la caída de Númenor. HarperCollins le dijo, ni se te ocurra comentar esto, pero puedes utilizar una ilustración. Y le permitieron utilizar la caída, Gil-galad cruzando las montañas nubladas que estamos viendo ahora. So I told them that I was, but they also wanted to put this image online. Y también la iban a poner online. So I told them that I was speaking at 7 o'clock in the evening, starting my talk. This picture would be at the end of the talk. Iba a empezar a hablar a las 7 de la tarde, no sé si antes o después de cenar, y al final de la charla, la imagen, o sea, mostraría esta imagen al final de la charla. So the image will be released to the press after my talk. Se difundiría entre la prensa una vez que la charla hubiera terminado. 7 o'clock, I start my talk. A las 7 empiezo a hablar. But 5 minutes previously, this picture was online. Y 5 minutos antes de que empiece la charla, la imagen está online. So all the people in the theatre who I was saying, I'm now going to show you an image you haven't seen, had already got it on their phones. Entonces todo el mundo de os voy a enseñar una primicia, una imagen que nadie ha visto, la tenemos todos. So I was very depressed by the reviews that you were hearing just now. No, the previews, not the previews. But I was much relieved when the book finally did appear that people had understood something about what the book was trying to do. And so these were some of the nicer comments that we received. John Garth, all of whom you know, who I can say probably honestly, because he said it openly, that he couldn't quite understand why I was doing the book and he wasn't. You might want to translate that. Should I translate that? Yeah, I know. Al principio las previews que recibió, pues como las que hemos visto, le resultaron deprimentes, pero una vez que ya hubo reviews de gente que había visto el libro, pues ya se sintió más aliviado, pues recibió elogios por parte de John Garth, que por otra parte se preguntaba por qué le habían encargado este libro a Brian Sibley y no a él, a John Garth, que lo ha hecho mucho mejor. Por favor, no reproduzcáis esta parte. But he said that the book was physically beautiful and sometimes overwhelming in its power. Hermoso y en ocasiones sobrecogedor en su poder. It brings biblical grandeur to Tolkien's fictional history, somebody wrote. Grandeza bíblica en la historia ficcional de Jesús. And the Washington Post said the book is beautifully illustrated by Alan Lee and nimbly edited by Brian Sibley.
El libro está hermosamente ilustrado por Alan Lee, dijo el Washington Post, nimbly, flexiblemente, líquidamente, nebulosamente, por Brian Sibley. El Washington Post. That was a good review for me. Esto me pareció bueno. Somebody was a bit struck. The National Review went a bit further. They said Sibley has beautifully and brilliantly done for Tolkien's second age what Christopher Tolkien did for the first age. That's an exaggeration. El National Review fue más amable. Brian Sibley ha hermosísimamente, brillantemente hecho para la segunda edad lo que Christopher hizo para la primera. Esto es, en su opinión, una exageración. So, lots of nice reviews, but there's always one. And it's one of those rules in life that you remember the bad thing that one person said and forget all the good things that 10, 20 people said. Pero también hubo críticas y esto es lo que pasa siempre en la vida. Olvidas todo lo bonito que te han dicho y lo que se te queda grabado es la cosa horrorosa que te dijeron. So Douglas Kane, in the Journal of Tolkien Research, Douglas Kane, en el Journal of Tolkien Research, say, Sibley does give endnotes at the rear of the book that trace where each passage comes from. Sibley incluye notas al final que nos permiten localizar de dónde proviene cada pasaje. But it's an extremely laborious process to flip back and forth between the text and the notes to try and trace where the material comes from. Pero da muchísimo trabajo lo de ir yendo y viniendo para acá y para allá para comprobar de dónde sale cada fragmento. Though readers who are familiar enough with Tolkien's work, much is recognizable by sight. Aunque para los lectores curtidos en la obra de Tolkien, pues esto es obvio, no hace falta ni comprobarlo. The notes have some explanatory material, but of limited benefit. Las notas tienen algo de explicación, pero bueno, no aportan mucho. Sibley is simply not a scholar. Sibley no es un académico. There's no key to abbreviations. No hay tabla de índice de abreviaturas. Instead, the abbreviation for each source of material is given in the first instance, which can be easy to miss. La abreviatura aparece la primera vez que se menciona cada texto, por lo cual te lo puedes saltar fácilmente, lo puedes perder muy fácilmente. Overall, the book has value, mostly because the stories of the Second Age are worth reading. However, Sibley would have been better off to follow more closely one of the great tales model that Christopher Tolkien used. El libro, hombre, pues sí, vale, sobre todo porque las historias de la segunda edad merecen ser leídas. Sin embargo, Sibley pues habría hecho mejor en seguir de cerca los modelos que utilizó Christopher Tolkien cuando editó los grandes cuentos. Quite right. Except, of course, that was something that could never have been, because it was made absolutely clear to me, as it would have been to John Garth or any other editor, that was not what you were allowed to do. Lo cual era absolutamente imposible, porque como le dejaron muy claro y le habrían dejado a John Garth o a cualquier otro que hubiera editado el libro, eso no se podía hacer. Publication day was a very special day for me. Se publicó un día muy especial para él. And for Alan. The pair of us were signing books all day long. También lo fue para Alan, estuvieron todo el día firmando libros. The publishers gave Alan and I there's two, unique copy of the book. Les dieron a cada uno de ellos dos copias únicas en el mundo. Bound in leather with gilt edges to the pages. Encuadernada en cuero con bordes de oro dorados. In a leather slipcase. Y toda una cajita forrada en cuero. 2 copies only in existence. Dos copias por todo eso. Mine signed by Alan. La suya firmada por Alan. Alan's signed by me. La de Alan firmada por él. So if you want both, you're going to have to wait till both of us have died and then bid for them at auction. Así que entonces, si alguien quiere esas copias, hay que esperar a que mueran, ir a la subasta de su póstuma de sus bienes y conseguir una de las copias. We spent 3 days going to different bookshops and signing copies. The next day, after this signing here,
The next day we looked online and saw that copies that Alan and I had signed of a £50 book were now selling for several £100. Estuvieron 3 días firmando en distintas librerías y de repente al final de ese periodo empiezan a ver que ya se venden por internet las copias que habían estado firmadas, libros de 50 libras que se venden por varios cientos de libras y no traen traductores. El mercado, amigos. So if we ever do another book together, Alan and I are going to buy a lot of copies and sell them online. Con lo cual en la próxima compra citando a Bill Clinton, que es la economía estúpido, en la próxima firma van a comprarse ellos varias cajas de sus libros firmados y los van a vender ellos directamente con ese valor añadido. The fun went on because I got to read all my introductory and note material for the audio version where Tolkien's words and Christopher's words were read by Sam West. Pues también hay la versión en audio de la caída de Númenor que la han preparado, donde Sam West lee la obra y tuvo que volver a repasarlo todo otra vez. I spent many hours in a studio reading endless lists of names, many of which just went out of my head. I could not even remember how to begin pronouncing them. Tuvo que leerse listas interminables de nombres de personajes en arcanas pronunciaciones que sinceramente se han marchado de su cabeza y no puede recordar quiénes formaban parte de esa lista. I was also asked to write the introduction to next year's Tolkien calendar, and what's special about it, if you like that kind of thing, is that it contains 2 new illustrations by Alan, 2 additional illustrations to those that are in the book. También ha escrito la introducción al calendario Tolkien de 2024 que va a reflejar el arte de Alan Lee y además 2 ilustraciones nuevas. This is Alan's sketch for the first of those. It features on the cover of the calendar, but is also on one of the month pages as well. Aquí vemos uno de los esbozos de Alan Lee a lápiz de la primera de las ilustraciones que va a figurar en la portada, pero también va a ser una de las ilustraciones interiores. And this is the flight of the exiles. Este es la huida de los exiliados. And Alan saw this picture as being, as it were, the reverse companion piece to the fall of Númenor with the Great Wave. Alan Lee concibió esta ilustración como el reflejo contrario, el reverso de la ilustración de la caída de Númenor con la gran ola. Because instead of the wave overtaking Númenor, the wave here, the drawback of the wave is sweeping the exiles towards Middle-earth and safety. En lugar de ser la ola destruyendo Númenor, es el reflujo de la ola el que arrastra a los exiliados llevándoles hacia la seguridad en la Tierra Media. And here's the color version without the words of the Tolkien advert on the Y aquí front. tenemos la versión limpia sin las letras del calendario. By which time, as you can see, the bulk of the city, the lower part of the city, is already underwater. Como podéis ver, la parte baja de la ciudad ya está siendo, que queda completamente sumergida. And the second special picture Segunda ilustración especial, is Isildur losing the ring. Isildur perdiendo el anillo. I like this picture very much Me gusta mucho esta ilustración because it shows both below the water and above the water. cómo nos muestra bajo el agua y sobre el agua. The orcs on the riverbank of the Anduin can suddenly see Isildur because the ring here has slipped away from his grasp. Como los orcos desde la orilla son capaces de ver a Isildur, dado que el anillo ya se ha deslizado fuera de su dedo. So that's all of the pictures, but one more that I just wanted to show you, which is this one. Esas eran todas las ilustraciones y aquí está la última que quería enseñarnos. This, welcome, it's nearly over. Don't despair. There's one more picture to look at. That's for the latecomers, I'm sorry. Se está coñando de los que llegáis tarde. This image, a pencil image, accompanies the forging of the One Ring, and it shows, as you can see,
Sauron's face through the ring and the fire and smoke of the forging. Y aquí veis pues la última de las ilustraciones, como vemos la cara de Sauron a través del anillo, una vez más entre humo y fuego, creando esa difuminación. A ring is endless. Un anillo no tiene final, It is a circle. es un círculo. We say in life, when things return to where they started, that things have turned full circle. Como decimos en la vida, pues las cosas completan, en castellano lo decimos completan el anillo, ¿no? Completan el círculo, vuelven a donde se originaron. And that brings my presentation full circle and to a completion. And thank you for listening. Y de esta manera concluye su presentación.